Guerra al narco en el Estrecho. ¿Estamos preparados? ¿Ya es tarde? Hola a todos, esto es Velum Artis, actualidad militar y geopolítica. Hoy vamos a hablar de seguridad, vamos a hablar de lucha contra el crimen organizado. Vamos, por desgracia, a hablar de la muerte de 2 guardias civiles en el Estrecho, en Barbate, por culpa de la guerra al narco, o más bien de la no guerra al narco. Comenzamos este programa con un nuevo amigo de Velum Artis, Juan José Mateos, que espero que nos explique muy bien un tema que conoce en profundidad, tanto como guardia civil, bueno, jubilado, como también como historiador, ¿no? Autor de una magnífica obra, Picoletos, la derrota de ETA y la élite de la Guardia Civil, ¿no? Sobre los GAR. Pues vamos a hablar de un tema que conoces en profundidad porque aparte de autor de este libro, estuviste trabajando en el Estrecho, ¿no? Sí, efectivamente. Después de terminar mi etapa en el GAR, hice el curso de Policía Judicial aquí en Inchaurrondo, o sea, lo hice en Madrid, estaba destinado aquí en Nedoa, en Guipúzcoa, y bueno, al final todo el tema del narcotráfico procede donde procede, y bueno, en este tipo de seguimiento de trabajo tan intenso, pues acabas en la zona del Estrecho. Sí. Pues vamos a hablar, por desgracia, de un tema que se tenía que haber abordado, yo creo que ya hace tiempo en España, como que se fue dejando, ¿no? Un poco incluso algunos mirando el narcotráfico como una especie de vía, bueno, de evitar inestabilidades a lo mejor en alguna zona porque el Estado a lo mejor no fue capaz de generar un tejido industrial o no fue capaz de dar trabajo a los jóvenes. Algunos ven que el narcotráfico, sobre todo de a lo mejor alguna sustancia, ¿no? De una plantita, ¿no? Que es muy cultivada en Marruecos, a lo mejor no era tan malo, ¿no? Pero la realidad es que eso fue creando un caldo de cultivo de unos grupos criminales cada vez más peligrosos, ¿no? Porque iremos viendo un poco, Juan, una evolución, ¿no? De grupos criminales muy grandes ahora a grupos criminales más pequeños que compiten entre ellos mucho más y son más violentos, ¿no? Sí, efectivamente. Al final ha habido una dispersión, ¿no? Ha habido una multiplicación. Las grandes estructuras denominarlo de alguna manera, se han individualizado en clanes más pequeños, pero es evidente que lo que se inició en Galicia hace pues 40 años, allí se abordó de una manera diferente, ¿no? Yo siempre a todo me lo llevo a la lucha contra la ETA y su entorno, ¿no? No se tomó en serio en su día, aquello se hizo grande y los políticos en este país, por desgracia, actúan de una manera muy poco contundente, dejan pasar. Cuando quieren actuar, pues el tema ya está muy implantado, igual que ocurrió con la ETA y su entorno, y en este caso pasó igual. De Galicia se le estrechó bastante cerco. La población civil también se salió a la calle en contra de lo que era una forma de vida ya muy implantada, y en aquellos años, por resumir todo esto, pues se trasladaron a la zona del Estrecho. Allí la peculiaridad o sea, el mero hecho de que a 14 kilómetros alzamos la vista al frente y vemos Marruecos, pues en esta cuestión todas las mafias, ¿no? que traen los derivados del cannabis a Europa, pues tienen que pasar por el Estrecho. Al final, eso era una forma de vida, el tabaco es una forma de vida esto, yo creo que se ha dejado bastante, y cuando se empezó a actuar con contundencia con el famoso en estos días OCOM, ¿no? Lo que era la organización para la coordinación del narcotráfico, pues lo disuelven. Muchos nos preguntamos por qué, y la actualidad, por desgracia, a día de hoy es que 2 compañeros han sido asesinados, abordados de una manera muy violenta, con una carencia de medios muy importantes, a nivel unidades muy preparados, ¿no? Porque el GAR es una unidad muy preparada, se adapta perfectamente a cualquier delincuencia organizada, pero en ocasiones, lógicamente, como personas que somos, pues ocurren este tipo de desgracias. Pues lo primero que tenemos que recordar, ¿no? A los 2 agentes caídos, ¿no? David Pérez Carracero y Miguel Ángel González Gómez.
ambos bueno, padres de familia. Dejaron ambos a una hija y a dos hijos por culpa de, bueno, en parte de unos medios no suficientes desde mi punto de vista y también a una banalización del mal, ¿no? Lo digo claramente porque se dejan crecer, ¿no? E incluso esto hay que ver que yo tengo varios programas y invito a la gente a ver los programas que tenemos sobre el narcotráfico en México y en Ecuador y en El Salvador. Hicimos programas que hay cosas comunes. De hecho, tengo con Samuel de Policías del siglo XXI, que tiene un libro sobre la delgada línea azul, no sé si lo viste, Fact the Police. Sí, sí, sí. Vino hace tiempo a hablar aquí y hay cosas que viendo su libro, ¿no? de que pasan en otros países, cómo poco a poco se va incrementando, ¿no? la violencia y sobre todo se va reduciendo la autoridad policial, ¿no? Que eso es algo que cuando ya después se quiere ejecutar, ¿no? Ya es vía militar, ¿no? Y se habla en muchos países cómo se está militarizando la seguridad. Aquí en España incluso se habló un poco de la Armada, ¿no? De que saliese a patrullar. No estoy en contra, pero quiero entender que eso sale porque no se hizo bien los deberes, ¿no, Juan José? Si se llega a hacer bien los deberes y se hace una intervención policial temprana, ¿no? Y después también una social, ¿no? Porque eso hay que hacerlo también. A lo mejor no nos encontraríamos ante estos dilemas actuales, ¿no? Pues hombre, hablar, o sea, vamos a ver, analizar esto profundamente, ¿no? Desde luego pasa por la vía, como en un país democrático, por la vía política. Aunque teniendo en este caso una institución como es la Guardia Civil con carácter militar, unidades, ¿no? Que llevan desplegadas en el estrecho tantos años como el ARS, el GRS que todo el mundo conoce, que han hecho un trabajo muy bueno, pero lógicamente llega un momento en el que tienes que ampliar, ¿no? Tienes que actuar de una manera más contundente y en ese sentido entra el GAR. Cuando entra el GAR es evidente, bueno, el GAR entra porque ETA está muy arrinconada policialmente y lógicamente hay que darle otro tipo de cometidos. Una buena visión de futuro por parte de determinados mandos de la unidad, ¿no? Como fue el teniente coronel Galloso en su día, pues con muchas vías de futuro, pues intentan coordinar una lucha en el estrecho. Yo recuerdo en el año 2009 que estaba en una EDOA y ya trabajando allí, haciendo seguimientos, pasando muchas horas, controlando a los narcos, hombre, no a una gran medida, ¿no? Porque veníamos de un equipo de policía judicial de comandancia, pero ya ves que aquello es, pues, desde luego está totalmente sobrepasado, ¿no? La Guardia Civil de allí, pues está sobrepasada, no dan abasto y es cuando el GAR empieza a hacer sus pinitos en este sentido. Que se ha dejado mucho avanzar el tema, yo estoy convencido de ello, ¿no? Porque, como bien dices, es una forma de vida. Cuando trabajas en esa zona y te das cuenta de los medios que tienen, o sea, de los medios que tienen en el sentido de vida, ¿no? De cómo a determinadas horas por la calle pues ves campar a muchísimos jóvenes, ¿no? Con motos de gran cilindrada, con turismos que en cualquier otra parte de España es imposible, ¿no? Porque un milurista no puede, bueno, un milurista no puede hacer una forma de vida de ese calibre, ¿no? Ves todo aquello y dices, esto se nos ha ido de las manos, es evidente. Entonces yo creo que se podía haber actuado de manera mucho más contundente. Políticamente en este país, por desgracia, se invierte poco y luego somos demasiado permisivos. Cuando queremos actuar ya para intentar atajar el problema, resulta que es muy difícil, ¿no? Hemos visto los vídeos de cómo abordaban a los compañeros de una manera tan violenta y cómo luego determinadas personas, que sí, que lo mismo son minorías, pero es lo que se ve en los medios, jaleaban y motivaban a los narcos, ¿no? Sí. Es muy triste todo esto. Y me esto hay que entenderlo, que en el puerto de Barbate se habían, metidos 6 planeadoras, porque había una tormenta, había una marejada, y se metieron a refugiarse en el puerto y estaban ahí tranquilas en 2 grupos de 3 y 3. Y claro, los guardias civiles recibieron la orden, ¿no? De acudir al puerto para detenerlos o para
bueno, para detenerlos, básicamente, ¿no? Y cuando llegan los guardias civiles, estas lanchas como que se separan unas de otras y comienzan a darles vueltas, ¿no? Como, digamos, a burlarse de los guardias, ¿no? Hasta que una de ellas o sea, los arremete, ¿no? Sí, 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 lo que hemos visto en el vídeo, que es en realidad, pues es lo más certero puedes leer unas diligencias o puedes leer la prensa, pero desde luego el vídeo dice mucho lo que hay allí. Cuando estas planeadoras intentan, una en concreto cargada y otras, pues como suelen hacer, bueno, para atraer a la fuerza de alguna manera, ¿no? Pues nos damos cuenta de que hay una inferioridad de condiciones brutal, ¿no? Porque en esas Zodiac, en esas embarcaciones en las cuales el GAR hace su formación, ¿no? O otras unidades, pues es imposible, ¿no? ¿Cómo frenas a una planeadora con esas dimensiones, ¿no? Y con esa intencionalidad, Claro, que es lo que se ha tratado. Voy a poner una imagen que no es exactamente de estas Zodiac que tiene la Guardia Civil de dotación, sino de una planeadora requisada, ¿no? Esto, antiguamente existió un cambio legal, ¿no? Para que los medios de los narcos se pudiesen usar en la lucha contra el narco, y gran parte de las planeadoras se requisaban por un juez y se entregaban a la Guardia Civil las pintaba y las usaba como medio, digamos, de lucha contra el crimen, ¿no? Pero hubo unas directivas internas de la Guardia Civil recientes que por medidas de seguridad, ¿no?, prohibían el uso de estas planeadoras. Al final la Guardia Civil se quedó con las patrulleras y con las Zodiac pequeñas. Perdió el elemento intermedio, ¿no?, para la lucha contra el crimen, ¿no? Bueno, el servicio marítimo está dotado con muy diversas embarcaciones, ¿no? En este caso, por lo visto, estaban averiadas varias. Sí, 4 me parece, sí. Exacto, sí, pero bueno, sí podían haber hecho frente no a la capacidad de, o sea, a las, vamos a ver cómo explicaríamos. Una planeadora tiene unas prestaciones que las embarcaciones del servicio marítimo pues no tienen, ¿no? Esa potencia, esos motores, pues hacen que sean muy diferentes, ¿no? Muy veloces. Hay que combatirlas con el helicóptero para intentar de alguna manera, bueno, pues detener, ¿no?, este tipo de operaciones. En este caso, pues no había disponible nada. El tema de intervenir determinado material y que pase a formar parte de los vehículos, como se ha hecho en muchas ocasiones, ¿no?, intervenir vehículos y pasar a una disposición de policía judicial en este caso, ¿no? Bueno, puede ser comprensible, ¿no?, este tipo de embarcaciones a la hora de adaptar a los agentes, ¿no?, para pilotarlas, para hacer un buen uso de ellas, pues sí que tiene su lógica. Pero lejos de eso, o sea, intentar disuadir una descarga en un puerto o en Barbate con una Zodiac, pues la verdad es que... No, es una locura, sí. Es Ya, una porque locura, ya estamos, pero claro. No, el Guardia Civil fueron a cumplir su deber, ¿no? Claro. Aquí nos centramos en los mandos políticos, ¿no? Es decir, los que tienen que entregar a los cuerpos de seguridad los medios. Es decir, esto, el agente hace su trabajo. Alguien diría, pues que no hubiese hecho su trabajo. Es cierto, Ya. estarían vivos. Pero todo el mundo espera de un agente de autoridad, ¿no?, que haga su trabajo, incluso sacrificando su vida. Es decir, esto es duro de decirlo, pero es para lo que están educados, entrenados, y su valor, ¿no? Es decir, su valor es servir. El problema es que ya que van a servir, tienen que servir con medios. Y eso ellos van con lo que tienen. No creo que un guardia civil, cuando le mandaron esta misión con una Zodiac o con una lanchita de remos, si le llegaron a mandar, se hubiese negado. Porque si se hubiese negado, lo hubiesen expedientado, lo más seguro también. Esto hay que entenderlo desde ese punto de vista. Es decir, aquí tenemos que ver si hay que empezar a presionar, ¿no?, a los políticos de que doten a los cuerpos de seguridad de medios y también de capacidades. Lo digo porque no vale con tener una lancha, ¿no?, muy potente. Hay que darle permiso también para golpear al barco del que escapa, ¿no? Porque entonces, claro, es como lo de las pistolas, ¿no? Tú tienes una pistola, pero no la puedes usar. Al final... Sí, la reciprocidad, ¿no? O sea, la fuerza actuante siempre tiene que ser recíproca con lo que nos llega, ¿no? Es evidente. En este caso era muy difícil. Y luego, bueno, como hombre GAR, ¿no?, como veterano del GAR, pues conozco perfectamente
bueno, como Guardia Civil, la iniciativa, ¿no? Y el acudir a una llamada y el intentar entregarte al servicio, pues en ocasiones ocurren cosas como estas, pero todo pasa por lo que muy bien has explicado. Todo pasa de que cuando hay medios, cuando una unidad reunida, ¿no? Como el GRS, el ARS o el GAR actúa de manera coordinada, pues las cosas suelen salir muy bien. Lo que pasa es que en el medio en el que estaban trabajando, en el mar, en el agua, todo cambia, ¿no? Y menos, volvemos a lo mismo. Vemos cómo, Claro. fíjate, cómo han abordado a este tipo de embarcación, que es Y esto mucho es más grande, es segura, más o menos eso, justo, sí. es mucho más seguro, más grande, más fiable, pero al final estamos viendo esto, estas imágenes son de hace unos años. Entonces, vamos a ver, lo que ocurre en el estrecho, como bien explicas, es una guerra, entre comillas, sí, pero hay que abordarla de otra manera. Hay que, o sea, sí, está el GAR, ¿no? Es lo máximo a lo que puede, la Guardia Civil quizás sea lo máximo lo que puede llevar allí, puede ir la Unidad Especial de Intervención, ¿no? Pues también puede ir, pero volvemos a la misma. Tiene una embarcación intervenida, una embarcación muy potente, pero la UEI no está para eso. ¿No? No está para eso. Sí, sí. Puede estar, desde luego, están mucho más especializados, pero al final la falta de medios es un hecho. Lo estamos viendo cuando asaltan un control o un dispositivo con vehículos con más de 400 caballos y aún así son interceptados, ¿no? Yo tengo compañeros que han sido investidos, luego fueron detenidos los narcos. Bueno, pues se actúa de otra manera, pero el mar es otra historia. El mar es, o sea, como bien has dicho, la Guardia Civil está dotada, ¿no? De medios para, por lo menos, para afrontarlo. Pero los narcos, las licencias que no tenemos nosotros las tienen los narcos. Los narcos tienen todo tipo de licencias. Son delincuentes, son criminales y lo hemos visto en este caso. Sí. Esto hay que entender que, por ejemplo, en España se hizo una ley para prohibir este tipo de embarcaciones, ¿no? Estos planeadores que antes se fabricaban en España ya no se pueden fabricar. Hay talleres ilegales, al parecer en Galicia, todavía expertos expertos que los hacían antes, ahora los hacen ocultamente. Hace no mucho detuvieron a unos constructores, pero también se están haciendo en Portugal, que en Portugal es libre, ¿no? Claro, al final vivimos en un mundo sin fronteras en la que con dinero pues se puede traficar de todo, ¿no? Sí, en este caso esa ley estuvo bien, ¿no? Estuvo bien planteada, estuvo bien, se prohibió. De hecho, inmediatamente los narcos pasaron a Portugal y las fabrican allí, las venden allí y vamos a ver, de Portugal a España es cuestión de saltar una línea. Entonces, se controla, ¿no? O sea, los servicios de información o policía judicial controla ese tipo de cosas, pero al final lo que no se puede controlar es pues todo lo que nos llega por el estrecho, ¿no? Por la punta de Europa, por toda esa zona, ¿no? Desde o sea, ya no solo hablar del estrecho, ¿no? Es hablar ya de subirnos de Málaga para adelante. Yo me acuerdo que nosotros teníamos la base en Manilva, ¿no? Y desde allí teníamos que bajar a Algeciras o a toda esa zona todos los días. Pero ya cuando se pone en marcha el OCON, ¿no? Ellos, los narcos, ya incluso se desplazan hasta las zonas de Cataluña, ¿no? Para de alguna manera pues bordear esa zona del estrecho que estaba tan controlada y que tan buenos resultados dieron. O sea, es que se ha hablado de unas intervenciones brutales, ¿no? Por parte de lo que era el OCON, ¿no? De intervenciones de miles de toneladas de droga y de lanchas y de detenciones. Ha sido un éxito rotundo y no sabemos, vamos, nadie sabe determinar por qué desaparece esta organización, ¿no? Para la coordinación. Es que es algo absurdo. Yo creo que es un revanchismo político, más que otra cosa. Los que defienden al que tomó la decisión dicen que había algún trapo sucio en ese OCON, pero bueno, eso para esos asuntos internos detienen a los que sean, si es verdad, pero no se acaba con la unidad. Es decir, eso es como un poco sin sentido, ¿no?
Otros hablan de intereses, bueno, de política exterior española también. A ver, ya me pusieron un strike una vez por hablar del país del sur, ¿no? Y el único strike que tengo en Belum Artis es por mencionar ese país. Pero, bueno, yo me atrevo. Es decir, esta es una causa que tenemos que defender todas las personas que creemos en que hay unas leyes que hay que cumplir. Y segundo, también en mi caso, yo soy profesor de chicos que banalizaron las drogas y en mi época la heroína era... Claro, es que el problema que tenemos ahora, Juanjo, no sé si pasa a ti también, es que en nuestra época más jóvenes la heroína marcaba mucho, era una droga dura, pero estas drogas ahora que son casi de hobby, ¿no? De placer, no se tienen en cuenta las consecuencias que tiene en la juventud pasados los años, no muchos años. Yo con 20 y pico, chavales con esquizofrenia, hay muchos por drogas que parecían inocuas, ¿no? Y hay, el problema que tenemos es que hay un país justo al lado nuestro que tiene legalizada, ¿no? Casi a puertas abiertas las plantaciones, ¿no? En Ketama, en el valle, en la zona de Ketama, es como si fuese el cultivo del maíz, ¿no? Y claro, entiendo que si empezamos a darle palos, ¿no? A este narco, parte de la economía de ese país se cae también, ¿no? Y yo no sé exactamente si es algo vinculado o no, pero no sé, es raro, la verdad. Pero en realidad, ¿quién lo sabe? ¿Lo saben no. ¿Lo saben los servicios secretos? Todo lo que se está publicando en prensa, ¿no? Que yo la verdad es que me gusta documentarme. De hecho, colaboro con diarios nacionales cuando me lo piden, ¿no? En lo que puedo, desde luego, desde mi formación. Te das cuenta de que Marruecos, por ejemplo, vamos a ver, no es legal, pero no está controlado. Ya. Es evidente. Ellos tienen intereses de todo tipo. Vamos a ver, el estrecho, desde hace muchísimos años, el problema del estrecho es el control de las personas, ¿no? El control de las personas, de la migración, ¿no? Es un problema grave para toda Europa. España es la puerta a Europa en ese sentido. Empezamos por ahí. Luego hay intereses de todo tipo, ¿no? He visto artículos de periódico en el cual dice, no, es que el gobierno español cede no sé cuántos vehículos, embarcaciones, son muchas cosas. ¿Quién en realidad puede hablar de eso? En un futuro quizás se pueda hablar de eso, ¿no? Con datos documentados. Aquí yo creo que nos tenemos que centrar en por qué se deja de, o sea, una unidad, o sea, un órgano de coordinación tan potente se deja de, o sea, se desmantela. La corrupción, vamos a ver, siempre ha habido corrupción. En Galicia siempre ha habido corrupción. Siempre se ha tratado, siempre. Siempre hay, cada 2 por 3 vemos, y hay que hablar sin pelos en la lengua. La Guardia Civil, ¿cómo no va a tener corrupción? Pero en una medida mínima, todos lo sabemos, hay que ser coherentes, hay que hablar con la estadística. En la zona del estrecho, cuando se pinchaban teléfonos, pues por desgracia siempre aparecían, en mi etapa, pues compañeros o guardias civiles que estaban metidos, ¿no? Al final. Pero eso también lo controlaba ese órgano y también lo controlan los asuntos internos y todo va coordinado. Yo trabajaba en Policía Judicial, pero también atendíamos peticiones de asuntos internos, lógicamente, ¿no? Son cosas lógicas. Es incomprensible. No es una excusa, no hay excusa para, bajo mi punto de vista y con mi etapa en la que he vivido, lo poco que trabajé en el estrecho muy intensamente, te das cuenta de que posteriormente eso era necesario. O sea, siempre se ha controlado, el tema de la corrupción siempre se ha controlado. Es un hecho y va a seguir existiendo. Pero vamos, yo por todas las especialidades en las que he pasado, que no es una, ni dos, ni tres, pues había corrupción. Es inevitable. Pero vamos, en un nivel mínimo. No, eso es lógico, es decir, evidente. Y sobre todo cuando se maneja mucho dinero, es poderoso caballeros don dinero, ¿no? Es decir, la corrupción no solo hay en la Guardia Civil. Si nos ponemos a escarbar, seguro que en los políticos, sabemos todos que también hay, y no desmantelamos es increíble, ¿no? Es increíble lo que hemos vivido con la corrupción en todos los partidos políticos y que siga existiendo y va a seguir existiendo. Pues entonces hablar de la Guardia Civil de corrupción, hombre, los malos o la gente que está en contra nuestra, los detractores, pues se agarran a eso. Bueno, pues muy bien, ¿no? Yo desde luego ese tipo de conversaciones las cierro rápidamente porque la estadística lo marca todo. La mayoría de los guardias civiles son gente buena, eso es evidente. Y con un sueldo normal y viven la vida que les permite su sueldo, es decir, ya está claro. Punto. Y si alguno canta mucho, ya asuntos internos lo pilla. Claro. Por tonto. Ahí tenemos un tema importante, ¿no? Que es
los medios, las dotaciones, ¿no? Pero también incluso los recursos humanos, ¿no? Es decir, estas unidades funcionaban mucho con misiones de servicios, ¿no? Es decir, no se llegaba a establecer a lo mejor una plantilla fija digamos, para esas unidades. Esto lo digo porque mucha gente a lo mejor no sabe cómo funciona. En comisiones de servicios a veces tienes unos pluses, ¿no? Y a lo mejor en unidad fija no. Y para este tema se habla mucho incluso de que a lo mejor había que dar un plus, ¿no? Como el famoso plus del norte, ¿no? Del País Vasco, cuando estaba, claro, sí. De zona conflictiva. Sí, pero mira, vamos a ver, el GAR, por ejemplo, es una unidad que va comisionada a cualquier sitio, sí, ¿no? Porque estamos destinados en La Rioja, pero allí, bueno, incluso no voy a entrar en detalles, ¿no? Porque al malo hay que darle las menos pistas posible. Sí. Exacto. Pero bueno, nosotros cuando bajábamos de Guipúzcoa íbamos comisionados, lógicamente. Y eso es bueno. Te voy a decir por qué. Cuando las unidades como el GRS, que lleva allí muchos años y se habla tampoco y hacen un trabajo extraordinario, lo han hecho siempre, o unidades de seguridad ciudadana, de rural, ¿no? Bajaban comisionadas toda la vida, desde que yo llevo, desde que entré en el cuerpo, siempre ha habido comisiones de servicio a la zona del estrecho para controlar la migración y para controlar el tráfico, ¿no? A los narcos. Eso también es bueno. ¿Por qué? Porque va regenerando al personal constantemente. O sea, el problema es que la gente que vive allí y está destinada allí, que son los verdaderos protagonistas y los que se están jugando el pellejo con sus familias todos los días, ¿no? Pues tienen un problema ya. ¿Por qué? Cuando estás fijo allí, el problema de la corrupción es mucho más evidente. Lo tienes mucho más a mano. Una unidad como el GAR o el GRS, que baja, sube, que alterna, que van comisionados, que hace sus periodos de entrenamiento, de descanso, incluso allí, pues es mucho más difícil que se corrompan. Eso es un hecho y eso siempre se ha hecho así por eso y el ministro no puede decir nada de eso porque en realidad da la impresión de que no tiene ni idea y es muy triste, ¿eh? Y es un hombre muy formado y tiene mucha idea. En teoría de la Audiencia Nacional, ¿no? Es decir, algo de lucha a nivel nacional contra el crimen, ¿no? Era un excelente profesional en su día. Hoy día, pues lo que pasa es que la ideología te ciega, ¿no? Es decir... Sí, no, la política es otra historia. Ya eres político, ya no eres persona. Perfectamente. Hay un tema que, por ejemplo, mencionabas, ¿no? El hecho de llevar en comisión de servicio. En un programa que hice sobre la Cosa Nostra en Italia, la forma que optaron por acabar con el crimen fue el mismo. Es decir, llevar jueces allí que estuviesen, pero que no tuviesen su familia en Sicilia o en Nápoles, y llevar también investigadores policiales que no tuviesen nada que ver, ¿no? Primero, por los enlaces que podrían tener, ¿no? Pero sobre todo por el miedo a represalias, que por ahora no estamos viéndolo en este caso, pero quién sabe si esto se empieza a desmadrar y no se toman medidas, comience a pasar lo mismo que en Italia no era con esta sustancia que genera mucho dinero, sino al principio con otros tipos de tráfico. Sí, la mafia. Y esto da miedo, es decir, esto el problema que, viendo una imagen que voy a poner ahora, un vídeo que se hizo hoy, y es noticia hoy, este secuestro en plena calle a punta de pistola de otro narco, entre ellos, ya empieza esto a parecer algo que no es, España. Es decir, esto ya empieza a parecer un país de estos narcoestados, ¿no? Y a mí me da mucho miedo. Sí, no, es que es un hecho. A vídeos como, no solo o sea, a las personas que nos gusta la vida militar o policial, en este caso, y yo, cada vez que hago bicicleta estática, me pongo documentales de este tipo. Entonces, ya los mismos narcos, entre ellos, pues los ajustes de cuentas son brutales, ¿no? Aquí, yo participo en otro programa de radio en el cual tratamos este tipo de cosas y a veces entran crímenes de este tipo, ¿no? En el Día de Autos, quiero decir, en el programa este de radio, pues si echamos la vista atrás en unos años, ha aumentado este tipo de criminalidad una barbaridad, ¿no? Además, que los que leen la prensa y están al día con este tipo de noticias, nos damos cuenta de que esto ya es un hecho. Entonces, vuelvo a lo que fue la Universidad del GAR, ¿no? Con la ETA y su entorno llegó un momento, en muy pocos años, que lo que te servía para promocionarte, que era subirte aquí a trabajar a los jefes, a todas las estructuras que combatían a la ETA en su entorno,
funcionarios judiciales, por ejemplo, o jueces fiscales, tenían una amenaza brutal. De hecho, asesinaron a varios. A nadie se le olvida el asesinato de la fiscal Tagle, ¿no? Por ejemplo, aquí puede ocurrir lo mismo. Los narcos no tienen freno. No tienen freno. Y o se les combate de una manera contundente, o al final estoy seguro que llegarán pues eso, a amenazar. De hecho, yo estoy seguro que los jueces allí se sienten amenazados, es normal. No, Si claro, es que no. esta gente no tiene... Cuando hemos visto que han sacado de un hospital, que han agredido a varios policías y han sacado a un cabecilla de un hospital que estaba detenido con lesiones. Vamos a ver, eso en un país como España ya ha ocurrido, han ocurrido otras cosas, o incluso intento de asalto a cuarteles de la Guardia Civil. ¿En qué mundo vivimos? ¿Hay que tomar medios o no hay que tomar medios? Evidente. Hay que ser contundentes. Somos un país buenista y lo pagamos al final. El problema que tenemos es que cuando la autoridad, ¿no? Nosotros damos nuestra defensa en el Estado basándonos en el monopolio de la fuerza, ¿no? El Estado tendrá la fuerza y será el que haga cumplir el contrato social, ¿no? Es decir, al final nosotros pagamos impuestos para que el Estado nos defienda, pero el Estado no ejerce la violencia y deja usar la violencia a otros, ¿no? Y cuando eso pasa, vamos camino a un estado débil, o no se puede decir fallido, pero porque queda muy mal, pero a un estado débil. Y es que no estamos hablando de un país que tenga una economía, digamos, que sea la causa de este estado débil. Es que lo hacemos porque queremos. Es decir, porque, por ejemplo, hay países que no pueden tener un cuerpo policial bien dotado, con buenos sueldos los policías para que luchen, y vale, lo entiendo. Pero aquí podemos hacerlo, y es que no se quiere, por miedos, complejos, o no sé. Yo, tenemos en este país, tenemos en los últimos, en la historia reciente de España, ¿no? Vamos a hablar judicialmente hablando, ¿no? Hemos tenido una referencia claro de lo que no se debe hacer, ¿no? Cómo al final, y vuelvo a lo que siempre me agarro, ¿no? El problema más grave que ha tenido España, o la principal preocupación de los españoles hasta el año 2008, era la ETA y su entorno. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué estamos viendo hoy día? ¿No? Cómo las leyes, cómo el Código Penal se vuelca de una manera muy tolerante hacia personas que han causado muchísimos daños, estragos, asesinatos, algo incalculable, ¿no? Como ha sido de lo que en realidad yo sí puedo hablar, porque lo he vivido personalmente, lo he combatido, lo he sufrido. Bueno, en este caso, pues estamos en algo totalmente diferente, pero que hay que tomar medidas contundentes, ¿no? Y volvemos a la misma. No me cabe duda de que quizá en 10 o 15 años estemos hablando de contramedidas o de alguna manera intentar reinsertar a personas que quizá sean reinsertables, pero dándole beneficios que no vienen al caso, ¿no? Sí. O sea, sí. Si esto se empieza a atajar ahora, dentro de unos años no hablaremos de lo que están haciendo con los presos de la ETA y su entorno hoy día, ¿no? O de cómo ha servido de moneda de cambio política, que al final la política es lo que nos debe gestionar, pero es lo que se gestionan a sí mismos, básicamente. Sí, es una vergüenza. Hay un tema que, por ejemplo, en este programa que hice con Felipe Pasolas, que a lo mejor un día volverá aquí a hablar también de narcotráfico, él conoce muy bien, estudia mucho el tema de narcotráfico a nivel mundial. Es un tema de cuando el Estado está fallido, ¿no? Es decir, no se habla necesariamente de Estado fallido completo, sino Estado fallido en algunas zonas o Estado fallido en algunas competencias del Estado. A lo mejor un Estado puede tener un buen sistema de seguridad social, pero un mal sistema de seguridad ciudadana, ¿no? Y el problema, viendo Europa, ¿no? Países que tomamos como precedentes, ¿no? Y como el sumum de todo, como Suecia, está sacando el ejército a la calle para el tema de la lucha contra el crimen organizado. Holanda está amenazado el gobierno por el Marocco, el Morocco Mafia, ¿no? Sí, es decir, sí. Que aquí, no sé, Juan, si hay alguna constancia o algo, se habla de grupos siempre de narcos de la zona, ¿no? Es decir, pequeños narcos de la zona. ¿Habrá alguna vinculación con los morocos? Porque, por ejemplo, a mí me extraña, a ver, yo soy muy panoli, ¿no? Pero tonto, no me chupo el dedo todos los días. Si en Holanda la Morocco Mafia maneja todo el cotarro, cosa más rara que en el camino no controle nada, ¿no? Hombre, vamos a ver, no sabemos todo lo que está ocurriendo, es evidente, claro, ¿no? La geopolítica aquí está siendo fundamental, ¿eh? Yo estoy seguro, estoy seguro.
Si analizamos el tema, yo no sé si la Morocco Mafia está detrás de esto o tenga tintes o alguno de los que introduce parte de las toneladas que entran esté controlada, eso seguro. Yo estoy completamente seguro de que la Morocco está detrás de algo de eso. Al final, lo has explicado muy bien. Mira, el Estado no está fallido, pero en determinadas cuestiones es evidente que se nos está yendo de las manos, ¿no? Yo vivo en Irún, es paso fronterizo, hasta hace poco estaba la frontera cerrada cal y canto, paso mucho a Francia por determinadas circunstancias y veo cómo los franceses, los gendarmes o la Policía Nacional cargan las furgonetas a los migrantes y no los trae a España, pero vamos, que sin ningún tipo de problema, ¿eh? No sé, o sea, pero con toda la amabilidad del mundo. Luego ellos intentan pasar, bueno, es un toma y daca. En España, por determinadas circunstancias, pues no sé hasta qué punto vamos a soportar, ¿no? todo lo que nos llega, no lo sé. La delincuencia aquí en Irún es brutal, es de las ciudades con más delincuencia, cuando antes no era eso. Entonces, en determinados aspectos, te tengo que dar la razón, estamos siendo, es un estado fallido, ¿no? Con el tema de Marruecos, yo creo que se está concediendo demasiado, ¿no? No sé, nadie Nadie entiende lo por qué. sabe. Nadie sabe el Exactamente, no, motivo. bueno, sí, hay gente que sí lo sabe, te lo puedo asegurar, hay gente que sí lo sabe. Yo tengo compañeros trabajando en el CNI y seguro que lo saben. Lógicamente, El que lo sabe es seguro que los israelíes del Pegasus seguro, lo saben todo. seguro. Hombre, se puede especular de muchas maneras, pero es evidente que algo hay, algo tenemos. Cuando hace años no se ha actuado de esta manera. Hemos vivido gobiernos que le han puesto verdaderas trabas a Marruecos, ¿no? Para que actuase de otra manera. Pues quizás estemos esperando ahora eso, ¿no? Yo, desde luego, es así. No, yo había ido un poco así, diciendo para que la economía no cayese allí, porque tiene una mala época económica después del COVID, que bueno, que a lo mejor, mira, pues que ganen dinero con esto, ¿no? Me parece esto me parece ya, o sea, que ganen dinero otros hundiendo a la juventud, ¿no? Es decir, porque esto los que destruyen es a la juventud española y europea, es decir, yo siempre me vino a la cabeza un mensaje de al-Zarqawi, el egipcio de Bin Laden, que decía que a las sociedades europeas se les acababa con las drogas. Y es cierto que viendo un poco lo que está pasando en Europa y lo que está pasando en Estados Unidos también con el fentanilo, parece que esto está un plan desarrollado para autodestruirnos. Es decir, se banalizó el tema tanto que si antes era el 10% o el 15% el que consumía algo, ahora hay estadísticas que hablan del 50% de los jóvenes que toman alguna droga ilegal, ¿no? Entonces llega el listo de turno y dice, no, pues que se legalicen. Entonces no son ilegales y que se legalicen. Si el problema no está en que sea legal o ilegal, el problema es la salud mental, la salud pública, ¿no? Es lo que creo que hay que... Hablar de legalizar determinadas cuestiones, estoy seguro que una población centrada, con dos dedos de frente o normal, ¿no? Tampoco hay que ser lumbreras, puede dar por hecho de que se pueda legalizar. Ahora, vamos a ver en qué concepto, porque el que toma, por ejemplo, un fármaco para dormir o relajarse va pautado, va con determinados miligramos, es así. El hachís o este tipo de drogas, ¿no? Todo lo que procede del cannabis, o sea, ¿cómo controlas tú eso? Hay tiendas ya que venden, ¿no? Pero que venden lo justo. Pero vamos a ver, que lo que me pauta a mí un médico, ¿no? Para el dolor de huesos, ¿no? Los delgares lo que tenemos, que estamos reventados por todos lados, ¿no? Por nuestra vida anterior. Y además, si vives en Irún, el reuma también te... Sí, exactamente. Bueno, en Irún, pero al final vas al médico y te analizan hasta que dan con lo que te tienen que dar para que, oye, al menos paliar. Pero este tipo de cosas no funciona así, ¿no? La juventud, aquí, yo mira, hablando de esto, el otro día subía pronto, caminando hacia el centro y delante de mí iban tres magrebíes fumando, ¿no? Fumando a primera hora de la mañana, que yo digo, me voy a apartar de aquí porque voy a llegar colocado. Bueno, eso es un día normal en cualquier colegio de España. Exactamente, pero digo, de aquí a donde iba, llego colocado. O sea, a las 8 de la mañana digo, bueno, pues esto no es normal, ¿no? No. O sea, y se ha admitido, ¿no? Incluso en determinadas zonas de España, yo recuerdo cuando estaba en Seguridad Ciudadana que eso se denunciaba, ¿no? Se denunciaba, eso salta a la vista de un ciego. Aquí la policía, que son muy buenos profesionales, pues es como si ya no, o sea, a la 192 yo creo que ya ni se toca en determinadas zonas de España para denunciar a un señor que va fumando
No. hachís. O sea, no quiero decir que con esto se vaya a arreglar el problema, ¿no? Denunciando, pero bueno, por lo mismo hay que poner medios para que esto no se fume en un parque público. No sé, es que es algo ya totalmente lo que dices. No, es que no es tan malo, son drogas blandas. Bueno, eso habrá que verlo, ¿no? Sí. Vamos. No, esto es como decía, me decían a mí los alumnos, no, es que esto lo dan para la gente que tiene cáncer. Dije yo, y la Sí, quimio, tómate quimio. claro. Metes un chute de quimio que se lo dan a los mismos enfermos. Claro. Es que el problema es que se banaliza, y es el problema que tiene mucho con todo esto. Incluso después, claro, oyes a partidos políticos legalizarlo, entonces que se hace un doble discurso, la sociedad siempre Ahí tiene una matan los excusa, jóvenes. entonces, claro, Ahí matan los jóvenes. si ahí me dicen a un joven, a un chico joven, le dicen, esto es malo, pero a la vez dicen que se puede legalizar, entonces no, tan malo no es. Entonces, claro, ese discurso que después se une al dinero fácil, también en el comercio de todo esto, claro, esto es imposible combatir con ello. Es decir, es imposible. Mira, volviendo al tema de cómo tratamos esto, ¿no? Escuchando a la fiscal antidroga, o sea, o a personas que en realidad socialmente se dedican a ello. ¿Cómo vas a convencerte a un joven en la zona del Estrecho que portea una noche, cuando nosotros bajamos a trabajar allí, eran 3.000 euros por la noche, o sea, por fardear? Ahora me llega información o leo o me cuentan a un compañero que son 1.500 euros, ¿no? En una noche por fardear. O sea, vamos a ver, ese señor hace en 5 noches cobra más que un que político. un médico, Sí, especialista haciendo guardias. exacto. A ver, ¿cómo hacemos? ¿Hacemos planes sociales para concienciar a los niños dentro de las familias cuando es una forma de vida, cuando allí hay un paro brutal que no es cierto lo que se traduce, lo que nos dicen los medios, es totalmente incierto? ¿Cómo arreglas esto ya? Si es que ya la bola se ha hecho muy grande, es muy difícil, ¿eh? Y siempre, perdóname que utilice la expresión, la Guardia Civil siempre está por medio. ¿Sabes? Siempre está por medio. Y seremos los malos para los malos, que eso a nosotros nos engrandece, desde luego. Cuando te critican los malos es que algo bien Vais están bien, vais haciendo. bien. Exacto, igual que a la policía le ocurre lo mismo en ese sentido, pero ya no es una cuestión solo policial, esto es mucho más grave, ¿no? Es una cuestión política de cabo a rabo, o sea que, no sé. Claro, esto, por ejemplo, cuando hice el programa sobre Bukele, que a la gente que no lo haya visto, que lo busque, Bukele en Belungartis, Sí, todo el mundo está obsesionado, ¿no?, con la vía policial y la vía, digamos, persecutoria del crimen, ¿no?, y violenta incluso. Pero en su plan tiene también después crear centros sociales, que está creando unos centros sociales y culturales para que los jóvenes vayan allí en vez de ir a las pandillas y eso. Es decir, el problema es que no se puede, también leyendo más libros y más temas sobre esto, en un momento tan duro de criminalidad, la solución no es empezar a dar paguitas, cursillos de formación, porque exacto. ya está el crimen en la calle. Hay que acabar con el crimen y separar, digamos, esto es muy duro, pero separar la parte cancerígena del resto, ¿no? Para que no se contagie. Es decir, esto es duro de decir, porque vivimos en una sociedad muy blanda, pero la realidad es que ya creo que empieza a estar necrotizada parte de, digamos, de la sociedad en este tema del crimen, ¿no? Porque, por suerte, Juan, no empezamos a llegar filiales como pasó en Salvador o en Ecuador del narco mexicano, porque se empiezan a aparecer aquí filiales que empiezan, claro, porque por suerte o desgracia, en el Estrecho, al parecer son pequeños clanes familiares o de barrios y tal, que son atomizados. Pero imagínate que ahora de repente empieza a llegar cárteles mexicanos o, bueno, o la mafia a coger alguno de estos grupos y patrocinarlos. Sí, Tendríamos un problema utilizarlos. grave. Claro. Sí. De todas maneras, yo pienso que es cuestión de cultura, ¿no? Entonces, esto no se puede remediar de un año para otro, en una corta etapa de No. tiempo, ¿no? En una legislatura, hablando políticamente. Pero sí que es verdad que es cuestión de cultura, que si los mismos padres viven de esto, a ver, todos conocemos zonas dentro de las ciudades donde son zonas marginales, ¿no? Donde ves a los padres trapichear o traficar y los hijos, pues, No, eso van, sí. o sea, todo empieza ahí, ¿no? Entonces, cuando un país en determinadas zonas debe aplicar, debe para
para combatir esto ahora hay que actuar ya de una manera contundente, con el Estado de Derecho, por supuesto. Claro, Y a la vez, eso se da por hecho siempre, y a la vez hay que actuar también de una manera cultural, educativa, para que las nuevas generaciones, oye, vayan mamando de que lo normal es pues ser normal. sí, sí. Y que la Guardia Civil, si yo me acuerdo cuando, vuelvo a lo mismo, cuando el gobierno vasco aquí nos criticaba tanto, al GAR sobre todo, ¿no? Por todos los dispositivos que hacíamos, que estábamos salvando vidas, ni más ni menos sus vidas, cuidado, que aquí todavía no están, bueno, hay gente que no nos puede ni ver, la mayoría pues nos quieren, ¿no? Pero no se puede hablar claramente. Cuando el gobierno vasco nos criticaba tanto por hacer una labor a favor de la sociedad vasca, era, no sé, era totalmente contradictorio, ¿no? En este caso, allí en el Estrecho, lo bueno que tiene es que los políticos están a favor de que se actúe de manera contundente, los políticos locales, ¿no? O autonómicos, y dentro de eso, pues se puede actuar, ¿no? De una manera contundente. Además, quieren que se esté allí, ¿no? Quieren que vuelva incluso el UNOCON o algo parecido. Quieren eso. Bueno, pues eso ya es una ventaja. Luego en los colegios, pues que tendrán que actuar los profesores, pero es que estoy seguro que los padres de determinados niños, seguramente, cuando el niño vaya a casa y le cuenta a su padre, no, es que me ha dicho el profesor que la droga es mala, que esto y tal y cual, lo mismo el padre le dice, bueno, pero es que es la forma de vida que tenemos, o el tabaco, lo otro. Es que con eso hay que contar allí también, ¿eh? Las cosas como No, son. claro. Claro, ahí en el tema, por ejemplo, claro, en el narco gallego, ¿no? Empezó con tabaco, en este caso sería parecido, y van increciendo, ¿no? En la delincuencia, pero después el mismo grupo pues trafica de muchas cosas, puede estar traficando drogas, pero a la vez también trayendo personas, porque las rutas son las mismas, las barcas no son las mismas exactamente, pero todo se une, ¿no? Es decir, el Estado está preocupado por el paso de personas, ¿no? Por el tráfico de seres humanos, ¿no? Pero si tú vigilas la costa para esas, la vigilarás también para las lanchas de narco, ¿no? Es decir, o tienes un filtro que lo apagas y lo enciendes, dependiendo de lo que quieras, ¿no? No, está claro. El Por servicio eso. marítimo se activa en esa zona para una embarcación que viene cargada de fardos, como para una embarcación que viene cargada de personas. De hecho, muchas de esas embarcaciones están haciendo trabajos, ¿no? de traer a migrantes, ¿no? Llevarse a las Islas Canarias. Bueno, pues oye, no sé, de todas maneras, no sé, Europa también da mucho dinero por acoger a este tipo de gente. Bueno, hay gobiernos más combativos, menos combativos. En este caso yo creo que tenemos un gobierno muy poco combativo. Estamos en ese sentido pues dándole muchas facilidades a los malos. Claro, porque a ver, al final todas estas rutas, ¿no? Traen de todo, cosas buenas y Sí. malas, ¿no? Evidentemente. Pues tenemos este problema. No sé, Juan, si tienes que decir algo más, porque más o menos tocamos todos los puntos problemáticos, medios, técnicos, ¿no? Que haría falta más. Y algo que a ver, que nadie piense que soy Harry el sucio, ¿no? Pero claro, lo de la proporcionalidad, ¿no? Es que a mí esto me hace mucha gracia, eso de la proporcionalidad, ¿no? Que se habla también en geopolítica, ¿no? Hay que ser proporcionales, ¿no? Que, en el mundo proporcional, que es hacer justamente lo mismo. No, eso no se puede, porque tú no eres lo mismo que otro, ¿no? Es decir, el agente de autoridad es autoridad, es el monopolio de la fuerza, no es una persona normal. Por eso tiene una responsabilidad también y tiene unas obligaciones, ¿no? Como agente de autoridad. Pero entiendo que ante una situación violenta, el que tiene preferencia en el uso de la violencia es el policía, ¿no? Y esto estamos viendo que cada vez menos. Yo no quiero el nivel de Estados Unidos, pero tampoco No. que la policía en España reciba palizas y no pueda hacer nada, ¿no? Porque no Claro. pueda actuar, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Cuando, por ejemplo, vamos a Soria, ¿no? O a Salamanca, que yo trabajaba allí. Bueno, he trabajado en muchas provincias dentro del EDOA, por ejemplo, ¿no? Los equipos de delincuencia organizada. Te das cuenta de que, lógicamente, un policía que actúa en provincias pequeñas, en ciudades pequeñas, pues no debe ser tan contundente como el que trabaja en el Estrecho, ¿no? O en una Sí, zona, claro. es como hablar en Italia de Sicilia, de donde estaba concentrada la mafia. Pues lógicamente, cuando volvemos a lo mismo, cuando el hogar se crea y se hace se hace una estructura para combatir el terrorismo aquí en las provincias vascas y Navarra, pues lógicamente se crea porque hay que actuar de una manera contundente. En el Estrecho, yo creo que ahora mismo
hay que actuar de una manera contundente, ¿no? Y luego ya joder, pues es que además vuelvo a lo mismo. ¿Por qué el OCON ha dejado de funcionar? Es que, no sé, algo que estaba dando tan buen resultado, ¿no? El ministro debería dar muchas más explicaciones sobre esto. ¿Por qué? Luego, cuando la cosa se estabiliza, ¿no? Pues, mira, cuando se dispersan las mafias en la zona del estrecho, porque este tipo de organismo está actuando de una manera contundente, pues se dispersan, se hacen clanes más pequeños, se empiezan a disolver, los mismos narcos han hecho incluso reportajes diciendo que la cosa va de mal en peor, de que, bueno, pues oye, es que está dando resultados. Cuando ya todo eso se va suavizando, no hay que bajar la intensidad, lo que hay que hacer es precisamente seguir en esa línea y luego ya adoptar medidas sociales. Pero es que aquí se adoptan las medidas sociales, como bien has dicho, cuando está todo en la cresta de la ola. Al final no se soluciona nunca. Entonces, la proporcionalidad, vamos a ver, yo creo que somos el país más proporcional de Europa, con diferencia. Vamos, no tengo dudas. Bueno, no sé, las condenas, el Código Penal, la ley de enjuiciamiento criminal, los jueces, todos. Somos un país muy benevolente, además que tenemos muy poca memoria, muy triste, muy triste. Con todo lo que nos ha ocurrido, ¿cómo estamos actuando? Mira, tú vives en Irún y cuando yo nací mi padre estaba destinado en Irún. Claro. O sea, sé perfectamente todo lo que pasó en España y que ahora se olvida, ¿no? Un día tendremos que hablar un poco de la lucha contra ETA de tu libro, de los picoletos. Un día en el canal de Historia vamos ahí y hablamos del tema este, que es muy, muy importante, porque ahora gente piensa que ETA se autodestruyó. Y no se autodestruyó. No. Le destruyeron y cuando ya no tenía capacidad dijo me rindo, básicamente. Pero los beneficios políticos van a ser muy amplios, por ejemplo, ¿no? Que es un hecho. De todas maneras, en la lucha contra la ETA y su entorno está muy documentado todo. Ya en este caso al entorno radical, yo nunca digo Abertzale porque significa patriota y estos patriotas, o sea, a quien más han castigado ha sido a los vascos, desde luego. Entonces, eso está muy documentado. En el tema que tratamos hoy, pues, hombre, yo creo que debemos aplicar algo parecido, ¿no? Lo poco que aprendemos de aquello, los políticos, lo poco que aprendieron de aquellos más de 50 años, ¿no? Pues, hombre, deberían tomar referencia en lo que está ocurriendo ahora. Es que al final, no sé, o sea, no hay que ser catastrofistas, pero es evidente que tenemos un problema muy importante y grave, ¿eh? Por ejemplo, aquí dice un portugués que aquí en Portugal también tienen problemas con el narcotráfico en Algarve, que llega de Marruecos también. Claro, al final encuentran rutas más largas, ¿no? Porque se complica el tema, pero si al final no se complica, se van a lo más corto, no son tontos, ¿no? Sí. Esto es igual que, claro, que el narco de Colombia, ¿no? Que al principio iban avionetas de esto a Florida y cuando ya no podían, empezaron a buscar rutas alternativas, sumergibles, submarinos o lo que sea, ¿no? Porque esto es un negocio que da mucho dinero y todo vale, es decir... Y es verdad que, claro, esto, el margen de beneficio, ¿no? De un transporte de María, ¿no? Que viene de Marruecos, o de coca, que viene de Colombia, claro, es que es muy distinto el nivel, pero alguien dirá, bueno, pues ya está, no pasa nada, se irán arruinando si se paran algunas. No, porque lo que harán es traer la cocaína a través de Marruecos y de Marruecos venir a España en las mismas planeadoras. Es decir, esto ya se hizo alguna vez. Me suena a mí que hubo algún... Sí. De todas maneras, los narcos, o sea, tampoco son tontos. En Portugal saben que las leyes son mucho más contundentes, ¿eh? O sea, la policía portuguesa actuará con un Estado de Derecho dentro de sus normas. Pero cuando, por ejemplo, el tráfico de personas no llega tanto a Portugal pudiendo, es por algo, ¿eh? Y cuando los narcos no se meten en Portugal también es por algo, ¿eh? O sea, yo he trabajado en la frontera, el tráfico, lo que pasa es que yo siempre venía ya del GAR y estaba muy vinculado a la seguridad ciudadana y de hecho, pues siempre me ha gustado y lógicamente, pues ves cosas que no son normales, ¿no? En referencia a las culturas de un país u otro. La policía portuguesa es muy contundente, ¿eh? Y está mucho más amparada que nosotros, o sea, que los compañeros, eso es evidente. ¿No? No quiere decir que te peguen un tiro por la espalda, como ocurrió aquí hace muchísimos años con la ley de vagos. De fugas, era la ley de fugas la que permitía fugas, eso. Sí. Exactamente. Pero vamos, que un Estado, o sea, un país democrático desarrollado tiene que tener medios. Además, tenemos que tomar referencias de Europa. ¿Europa qué está haciendo?
Se está replegando y está siendo muy contundente con determinadas cuestiones. En España tiene que hacer lo mismo. Sí, sí. El problema es que, lo voy a decir así directamente, somos nivel tonto. ¿Por qué? Porque aquí en España tenemos una situación bastante buena y si se toman medidas nunca llegará a ser la caótica que tienen en otros países que están tomando medidas. Claro, es decir, si en Suecia están tomando unas medidas muy fuertes es porque están desmadrados. Es decir, ahí ponen bombas los grupos mafiosos. Es decir, ahí no van, digamos, con un coche a romper no, le ponen una bomba. Es decir, ahí están, claro, desmadrados, ¿no? Porque fue tan el nivel de dejadez de la policía que no tenían medios o no tenían órdenes políticas de actuar, que ahora ya tienen que pasar al escalón casi de patrullar. No estaban amparados. Claro. No estaban amparados. O sea, aquí hemos pasado por etapas. Bueno, históricamente, ¿no? Cuando todo el mundo recuerda al ministro Corcuera, ¿no? Con la patada en la puerta, ¿no? La polémica ley aquella pero bueno, obtuvo sus resultados, pero en otros tiempos, desde luego. Pero hoy día yo creo que es más el revanchismo político, ¿no? Yo estoy convencido, es revanchismo político. Aquí lo que hacen unos cuando llegan otros lo quieren quitar, sobre todo unos, ¿no? Sobre todo unos quieren quitar siempre lo de los otros y al final el perjudicado es el ciudadano. Pero además, con este tipo de cosas, los perjudicados somos los ciudadanos. No, evidentemente. Sí, sí. ¿No? Y a ver, yo un poco como la cura de esto, ¿no? Sería mayor presión policial, más presencia, ¿no? Porque eso acabaría con el narco. Y después, alguien lo decía por aquí, más presión, digamos, en la parte económica, ¿no? Porque todo este narco genera mucho dinero que hay que blanquearlo. Y ahí aparecen pantallas. Ese es el problema. El tema no va a pillar a un pringao que cobra 1.500 o 2.000 o 3.000, sino al que gestiona todo esto, que suele ser bufetes de abogados potentes, suelen ser gente que va de traje y empresas interpuestas que seguro que tienen una visión de gente guay y que no se ensucian en esto, ¿no? Es decir, esto es lo que habría que hacer y de hecho es lo que se hace, por ejemplo, con el terrorismo, ¿no? El terrorismo se le hace mucho daño atacando sus fuentes de financiación, ¿no? Pues aquí habría que empezar a meter mucha presión ahí, ¿no? Yo creo que sería la principal cura. El problema, claro, que gran parte del dinero está fuera de España, seguro de este narco. Es muy complejo. De todas maneras, aquí, o sea, hubo en su día jueces que tuvieron iniciativas muy importantes, ¿no? El problema que más nos atacaba, que volvemos a la ETA de su entorno, cuando se empezó a tocar la rama financiera, el juez Garzón, ¿no? Que luego pecaría de muchas cosas, pero eso fue ya un palo importante. Lo que pasa es que luego políticamente lo ampararon de otra manera, porque al final fue la política la que pues hizo que el Poder Judicial tomase medidas contundentes en este caso, ¿no? Y luego, pues no sé por qué, yo entiendo también que el tema de promocionarse, ¿no? Que todo está muy politizado, pues al final te das cuenta de que todo está muy politizado y a la vez muy condicionado. Es así. O sea, ya las altas esferas dentro de la Guardia Civil, que es una estructura bastante compleja, ¿no? Para que la manejen los políticos, yo creo que eso también es un hecho, ¿no? Hablando policialmente. No es lo mismo un comisario principal como llega a ser comisario principal que un general, ¿no? Y al final está muy condicionado políticamente. Claro, que estamos viendo que usan helicópteros, aviones para un solo viaje. Es decir, últimamente no se habla mucho o no se oye, pero estuvo muy de moda en una época, ¿no? Sí. Mira, yo creo que el primer helicóptero que se lo intervino la Guardia Civil en el año 2009 y nosotros estábamos haciendo allí una operación y se intervino el helicóptero meses después y luego, tiempo después, se intervino una empresa, ¿no? que empezó a gestionar este tipo de viajes con helicópteros así. Que claro, un helicóptero en determinadas circunstancias, pues ya sabes que carga la droga de noche o de madrugada, la dejaba en determinados sitios y bueno, eso se hizo una operación importante. Está por ahí un documental muy buena, ¿no? Pero a lo mismo, aquello era Locón y eso ya no existe. Sí. Pues que alguien me explique por qué lo eliminaron y si me dan una respuesta. Bueno, yo tengo dos preguntas que hacer que son así muy extrañas, ¿no? Esta de Locón y la de el cambio de criterio con el Sáhara. Son dos preguntas que llevo haciéndome mucho tiempo. La primera mucho y esta me la empiezo a hacer ahora, ¿no? Pues vamos a preguntas del público, Juan José, y elegiremos algunas a ver.
el juzgado no lo pone a disposición de la Guardia Civil para poder utilizarlos en la lucha contra el narcotráfico. Sí, pero se refiere a las lanchas y todo esto, sí, pero la Guardia Civil, una orden interna, quitó varios vehículos de estos, me parece. Sí. De todas maneras, hombre, yo no sé el motivo en concreto por qué la Dirección General desestima. Sí que, ya te digo yo, que la Unidad Especial de Intervención tenía una embarcación intervenida, ¿no? Que es suya, de todas maneras, es para... la utilizan para otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero sí que es verdad que el servicio marítimo, aunque no tiene narcolanchas, ¿no? Para los agentes, tiene medios para bloquear determinadas zonas, ¿no? Y para, vamos a ver, no puede perseguir a una narcolancha a esa velocidad, ¿no? Porque es evidente. Pero bueno, tiene otro tipo de medios para disuadir o para incluso abrir una operación, ¿no? Y de alguna manera pues que esa mercancía no llegue a su lugar de origen y poder detener luego lo que es una operación antidroga, sí, en toda regla, ¿no? Pero sí que es verdad que antes, bueno, con el tema de las lanchas es verdad que los juzgados, sí que si se pide, sí que te darían embarcaciones, pero bueno, la Guardia Civil cree, la Dirección General cree, yo creo que un buen criterio en ese sentido, ¿no? Que no se combatiría una lancha a 130 kilómetros hora y detrás la Guardia Civil con otra lancha a 130 kilómetros hora, que se puedan matar varios guardias, ¿no? Lo mismo, sí. El helicóptero es más efectivo para eso, ¿no? Yo hombre, me voy quedando obsoleto en ese sentido, ¿no? Si alguien hablase dentro de lo que es un dispositivo y un agente especializado, pues nos daría unas lecciones importantes, a mí por lo menos. Hay un tema que ya están preguntando en el chat, que era que en algunos momentos algunas de las rías que entran o marismas que hay, que usan ellos para entrarse más, que incluso había casitas que tenían una entrada directa a la ría y eso, ¿no? Se habían llegado a poner cadenas en algunos lugares o unos impedimentos y ahora ya no se ponen, ¿no? Claro, que me dé una explicación también a eso. En el Guadalquivir, ¿no? Que es otra vía de acceso, ¿no? Y además muy transitada por los narcos, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que esas zonas son más controlables, ¿no? Los agentes los agentes que trabajan en esas zonas de continuo, pues que están destinados allí, conocen perfectamente por dónde entran, por dónde salen y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y aún así es un río, pero la gente, o sea, todos tenemos una perspectiva. Es como ver un partido de fútbol desde casa, ¿no? Pues todos vemos dónde hay que poner el balón, pero es que hay que estar ahí, ¿no? Al final es muy complejo, pero se estaba haciendo muy bien, ¿eh? Hace 2 años se estaba haciendo, la verdad es que estaba dando unos resultados muy importantes. Sí. Aquí hablaban de eso, de barreras. Claro, en estas lanchas, bueno, se podría hacer algo similar a los pinchos de las carreteras, ¿no? Es decir, claro, hablando con alguien, me vino a la cabeza un invento que viene en Estados Unidos que usa, no sé si lo tienen desarrollado, pero sí prototipo, que era una especie de red para meter en las ruedas de los coches y paralizarlo, ¿no? Pues aquí algún tipo de red para coger las hélices de los motores, pues a lo mejor sería algo muy sencillo que se podría disparar desde un dron o desde un helicóptero. Y no sería un arma que digan que es, como se dice esto, agresiva, ¿no? Porque es una red. Sí, que sería bloquearla. Hombre, se habla mucho de tener una autorización para, en realidad, de alguna manera, controlar los motores de las embarcaciones de los narcos. Que eso es presupuesto, porque hay medios para hacerlo, ¿eh? De eso. Sí, como para quemarlos, ¿no? Sí, hay medios para hacerlo, hay tecnología. Y vuelvo a la ETA es un torno. A la ETA es un torno, ¿cómo se la derrotó? Por unos pactos que Aznar, con todo lo malo, lo bueno que hizo, fue capaz de digitalizar a la policía y a la Guardia Civil. ETA se quedó en analógico, la Guardia Civil y la policía en digital. ¿Qué pasó? Que no podían ni salir a la calle. Fue un hecho. ¿Por qué aquí no se toman medios en ese sentido? ¿Por qué? Por tema también de inversión. Este tipo de gobiernos no invierte en seguridad. En España tenemos un complejo, o sea, yo no digo que se invierta como los americanos, ¿no? Porque para ellos es otro tipo de industria, pero hombre, yo creo que en seguridad, invertir en seguridad siempre es rentable. No, claro, ahorras pues pensiones a viudas, pensiones a mutilados y muchas cosas más.
No, y seguridad, o sea, y visión que tenga el extranjero del país también. Si España, España, la única industria que nos va bien es el turismo, y si España empieza a tener un aire de un país fallido, de que hay, estás en una playa y te llega una lancha con narcos y hay tiroteos o lo que sea en las playas, a ver qué pasa en esa zona, porque el turismo es casi la fuente de ingresos de Cádiz. Es decir, Sí. la gente no sé en qué piensa exactamente, porque, a ver, yo lo digo por México, que es un país que me gusta y tengo familia allí, y no voy más por el miedo que tiene mi familia de aquí a ir allí, ¿no? Porque es inseguro. Es No es decir, recomendable, desde claro, luego. claro, pero el problema es ese. No, es el tema, depende de las horas y el lugar, claro. Sí. Que eso No, antes en España no pasaba, tú ibas por cualquier lado y más o exacto. menos tenías seguridad de que no pasaba nada. Sí, sí, además esa zona hay que cuidarla, ¿eh? En ese sentido. Está claro qué es lo que es, pero es una zona turística con un potencial importante. Lo que pasa es que sí que es verdad que los que hemos trabajado allí vemos que hay una dejadez importante, ¿eh? Bueno, de hecho, Sí, ya sí. es que hay una exclusión social hacia los compañeros, es un hecho. Uh-huh. Sí, parecido a lo que el síndrome del norte, parecido. Hombre, O o sea, sea, lo sí, que pero podrías bueno, que empezará, ocurrir, no, porque no claro, pero vivirán al tampoco final, en la zona más, digamos, más paupérrima de la claro. zona, ¿no? Me imagino. Pero sí que empiecen a decir, mira, un guardia civil, este es malo porque lucha contra Claro. mis niños, ¿no? Que se dedican a esto porque no tienen otra cosa, ¿no? Mm. Pues, claro, Bueno, también. hemos visto también cómo se concentraron delante del cuartel de Barbate muchísimas personas y eso es muy importante, eso es decisivo, ¿no? El apoyo social, no lo que ocurrió aquí, que era todo lo contrario, ¿no? Sí, O sea, claro, y no, es un sí. hecho. Entonces, yo creo que es muy diferente y eso sí Hay se... una cosa que me llamó mucho la atención, y esto quiero que, si sabes tú algo, me lo aclares, la noticia de que se había prohibido a la Guardia Civil participar en minutos de silencio. Eso es cierto, y porque hay gente que tiene vídeos por ahí diciendo que lo quieren borrar y tal, de la Guardia Civil haciendo minutos de silencio. Me parece tan aberrante que no sé si es cierto que haya habido una orden por escrito de eso. No, lo que pasa es que, bueno, en una estructura jerarquizada, una estructura como la Guardia Civil, o sea, un minuto de silencio te lo tiene que pautar una orden directa, es Mm. evidente. Entonces, hay que ser serio con estas cosas, no hay que criminalizar al mando en todo lo que se hace, ¿no? Sí que es verdad que cuando se planta la archaña aquí en Inchaurrondo o en otros sitios para guardar un minuto de silencio, pues hombre, quién le puede impedir al guardia que está allí de servicio no hacerlo? ¿Dónde? Yo no he visto ningún vídeo en el que el guardia esté, o sea, no esté haciendo el minuto de silencio. Lo que he visto es unos compañeros de la Policía Autonómica haciéndolo. Pero Sí, lo vi, sí, ese vídeo, sí. yo dudo que alguien dentro del cuerpo, ¿no? O el Ministerio del Interior ha dicho, no, que prohibido terminantemente, lo dudo. Hombre, sí que hubiera estado bien que las banderas hubieran ondeado a media asta, porque eso es un protocolo, se hizo en el COVID, ¿no? Con compañeros. ¿Por qué no se ha hecho con estos dos compañeros asesinados? No lo O sea, que entiendo. Eso sí que no lo entiendo. guardias civiles que murieron de COVID, que bueno, que alguno lo pudo coger como enfermedad laboral, ¿no? Trabajando, se hizo, digamos, un acto que es el de izar la Claro. bandera a media asta, ¿no? Y con dos agentes muertos en acto de servicio, ¿no? Sí, son cosas, Sí, sí. bueno, era otro gobierno, eran otras normas, eran otras cosas, no lo sé, No, bueno, es pero que esto, a ver, para mí no son normas, ya son es un cosas protocolo de educación, ¿no? Es decir, no sé. exactamente No. de Sí, moral sí, y que, oye, que los componentes del cuerpo vean que de alguna manera se guarda respeto por dos sí, sí, servidores claro, públicos, ¿no? Y el resto claro. del país. Sí, sí. No tengo dudas. Eh, ¿Cuánto tráfico en Ámsterdam, Hamburgo y lanchas submarinos que llegan a España se dirigen a los países con legislación laxa? Bueno, esto hay un tema que a mí me llamó mucha atención. En Holanda es legal venderla en ciertos sitios, Sí. pero la compran ilegalmente. Es una cosa muy rara y se fomenta el narcotráfico ilegal para venderlo después legal. Es una cosa que me llama mucho la atención. Ya, lo de Holanda es algo extraño, ¿no? Porque además tiene una especie de turismo Sí, sí. que se traslada allí para consumir, ¿no? En determinados, bueno, todos sabemos, los coffee shop estos famosos, bueno, pues no lo entiendo, la verdad. Yo pienso que tiene que ser ilegal y es que no, es que al final, eh, o No, sea, ahí ¿cómo llegaron controla un incluso gobierno eso? ahora a reducir la venta en algunos lugares, pero Claro, querían hacerlo, prohibirlo a extranjeros. Pero como había mucho negocio, al final no lo hicieron. O sea, es un poco. Bueno, ahí tiene a Morocco. sí. Muestra de que legalizarlo no es la solución. En Holanda, la Morocco Mafia está, digamos, con un poder increíble. Es decir, porque sigue traficando eso ilegalmente. Es decir, es un tema muy extraño.
al final todo pasa por pues eso, un gobierno que, o sea, vemos a El Salvador, ¿no? Cómo este hombre ha llegado ahí al poder oye, se ha puesto serio en ese sentido, que estamos hablando de El Salvador, ¿eh? Que eso no es Brasil, o no es Chile, o no es un país, o sea, son países muy complejos, ¿eh? Y al final, oye, de una manera contundente, pues ahí está, y en muchas cosas es un referente, desde luego, para mí. No, y a ver, esto es un tema, no sé qué tal, pero la gente lo vota porque no vivía la gente normal. La gente, Claro, voy a decir la gente normal, la gente de bien, la gente que va a trabajar y vuelve a trabajar, no quiere que le roben por el camino, ¿no? exacto. Y él lo consiguió de una manera, vale, que aquí se nos vienen los derechos humanos y tal, pero como un día le oí a él decir, la gente aquí no tiene derechos ninguno, por lo tanto, la única forma de que tengan derecho a hacer lo que quieran es dar seguridad a la gente, ¿no? Y esto es verdad que aquí tenemos un problema que yo creo que nacemos con una seguridad, ¿no? Y no la valoramos. Está Y ese es el claro. problema que podemos tener. Es cuestión de cultura, ¿eh? Yo lo tengo clarísimo. Es cuestión de cultura. Cuando el sistema educativo empieza a fallar por determinadas cuestiones en nuestras raíces, en nuestra manera de vivir el día a día, ¿no? Salimos de una dictadura, ¿no? Tenemos una muy joven democracia, pero yo creo que algo está fallando en ese sentido porque al final en este tipo en estas provincias, en estas comunidades autónomas, o sea, estamos viendo cuestiones, pues no sé, que para mí la cultura pasa por encima de todo. Sí, es un tema que yo también me preocupa mucho, pero bueno, tenemos que también nosotros educar a la gente, ¿no? Alguien me dice a mí que nosotros somos una escuela virtual ahora, esto de Internet, Sí, y si tú coges un buen maestro, vas a aprender mucho. Si coges un mal maestro, te va mal el camino. Claro, tú date cuenta. Mira, yo, por ejemplo, lo mismo está mal que lo diga, ¿no? El Mundo me hizo una primera plana de su diario porque parte de lo que ganaba con mis libros me lleva estudiantes vascos al Centro Memorial del Terrorismo. ¿Por qué? Porque y ahora el día 26 vuelvo a fletar un autobús, me los llevo, les explican allí lo que fue la ETA y su entorno, ¿no? Bueno, pues quizá en el Estrecho a los niños en las escuelas hay que explicarles ya lo que es una forma de vida legal y normal, aunque sacrificada para todos, ¿no? O lo que es una forma de vida totalmente lejana a la legalidad. Yo Claro, creo que pero si empezamos en eso, el problema empezamos por eso, ¿no? que es lo que hacían los padres de antes, ¿eh? Es decir, los padres antes decían, te doy los hostias, andas con esos. Es decir, en mi barrio, que Bueno. era un barrio, no, pero era así, era un barrio que había droga y tal. No, yo aprendí viendo a los chungos del barrio cómo acabaron. Dije yo, pues mira, yo no voy con ellos. Sí. Pero ahora es que hay, bueno, en México los narcocorridos y aquí los raperos que hablan de la vida guay del narco, ¿no? Sí, pero, y la legalidad a la hora de insultar a instituciones, de que no haya penas, de, oye, podemos quemar un cartel del rey, pero luego todo pasa por ahí. Yo creo que, no sé, yo creo que hemos llegado a un tipo de libertades que no son libertades, en realidad. La gente normal, ¿tú crees que pensamos en demonizar instituciones o...? Yo creo que pasa por eso, por la cultura. O sea, no quiero hablar de los palos que me han dado a mí en el colegio. No, pero que eso no tiene sentido. O en casa. Pero por ejemplo, no sé, yo a mi hija cuando ve a la policía digo, si un día te pierdes, vete con los policías que te van a ayudar. Otros le dirán, los policías son malos, me escapa. Claro, de ellos, ¿no? Bueno, Claro. aquí, desde luego. Sí. Pues vamos a un par de preguntas. Es que hay muchas preguntas, pero más o menos son todas ya. A ver si nos ponemos las cuerdas. Sí, recordar los 1000 indultos de Aznar a los drogodependientes, porque eran muy duras las condenas. No entiendo eso muy bien, pero bueno, será que... Sí, bueno, alguna ley que... Lo que pasa es que a mí, cuando hablo de algo, me gusta documentarlo. Entonces, o sea, yo de lo que hablo quiero que haya una documentación, ¿no? Si Aznar lo hizo... Pues, no, pone Aznar, pero bueno, entiendo que sí. Sí, que será Aznar. Pues lo mismo hizo algo en referencia a eso, ¿no? Bueno, a ver, pero yo en este caso, quiero también entender una cosa, es decir, hay que ir al momento, es decir, el heroinómano, el que era llamado yonki, el pobre hacía lo que necesitaba hacer para robar. Hay que estar en su lado con la drogodependencia que tenía y no es lo mismo esa persona que las drogas le llevaron a delinquir al delincuente que no se droga y se forra de la desgracia de esa gente. Claro. Y en ese tema hay que ser bastante humano, ¿no? Es decir, yo entiendo que una persona que cae en las drogas y al final tiene que robar para pincharse, no es un delincuente igual que el que roba
para tener un Ferrari. Es decir, hombre, o le pasa por encima una planadora eso. a una. Vamos a, hay que está desajustado totalmente, ¿no? Un Claro, yonki. por eso entiendo que ahí las condenas, mira, se miden. Es decir, bueno, pues sí. Exactamente. Lo que pasa es que aquí también, en este país, hay que hablar sin pelos en la lengua. El poderoso, el que tiene medios y el que tiene dinero, pues tiene una justicia diferente a un desgraciado de este tipo, que lo hemos visto todos. Hemos detenido, joder, yo no sé las detenciones que habré practicado en mi vida, a delincuentes, no digo a gran escala, pero delincuentes en potencia y desgraciados de la vida. Pues hombre, ¿quién se reinserta mejor luego? Pues es complicado, ¿no? Es complicado Sí, sí. todo esto. Pero ya No, te no, digo, sí. todo pasa por la cultura, es evidente. Sí. No puede ser que haya perdido la experiencia del buen trabajo que se hizo combatiendo a ETA por el relevo generacional y cuando se quiera actuar empecemos de cero. No creo. La Guardia Civil es como un ser vivo que va aprendiendo. Los nuevos viven también de las experiencias de sus compañeros adultos, ¿no? Aquí es un tema, yo creo que de decisiones políticas, ¿no? Que la Guardia Civil no sepa actuar, no, eso no. No. La Guardia Civil sabe actuar y en la Guardia Civil hay de todo. Hay gente con mucha iniciativa y mucha profesionalidad. Hay unos baremos de entrada, lógicamente, y hoy día se exige muchísimo. Luego ya, hombre, pues no sé, tampoco podemos pedir que todos sean como los guardias del GAR o aquí tiene que haber todo. Claro, Gente de oficina, gente que controla un montón de electrónica, que es decisiva, fundamental para este tipo de cuestiones también, de todo, ¿no? Y el nivel de cualificación de la Guardia Civil o de la Policía Nacional de ahora no tiene nada que ver con la de antes. Es decir, mi padre siempre me bromeaba que entró que lo más difícil para ser policía cuando él era, que es una persona que ahora tendría sus casi 100 años, mi padre era subir una cuerda. Es decir, ahora tienen que una oposición difícil, que entra gente con carreras universitarias, con máster y con doctorados. Es decir, hay de todo ahí. No es lo mismo. Es decir, aquí no estamos hablando de un saber hacer, sino de un dejar de hacer. Es más bien, que les dejen hacer. ¿Por qué no se investiga por Hacienda de dónde le vienen los ingresos a los narcos y familiares para la adquisición de viviendas, lujo y demás? Yo creo que se lo hacen. Caen por ahí, la mayoría caen por ahí. Eso, o sea, yo, por ejemplo, en organizaciones que se tocaban y no había manera ya de meterles mano porque estaban muy, muy curtidos en la calle, Hacienda luego sí que, sobre todo a las pequeñas estructuras, traficantes, o sea, a grandes estructuras están ya tan montadas en el dólar, por decirlo de alguna manera, y tienen tal grado de blanqueamiento que es muy difícil, pero sí que se... Hacienda, yo creo que en ese sentido, Hacienda es implacable, ¿eh? Hay que recordar que en la lucha contra el narco está la Guardia Civil, la Policía Nacional, en la zona urbana, ¿no? Y después está la vigilancia aduanera, que nadie habla de ella o nadie conoce, pero, por ejemplo, aparte de las lanchas de vigilancia aduanera, Aduanas tiene unidades, digamos, de investigación policial que actúan en ciudad. Yo, por ejemplo, conocí a varias chicas de vigilancia aduanera y que decían una vez que les pasó con los mozos, que en una operación que estaban en una furgoneta de escuchas, llegaron los mozos pensando que eran terroristas y cuando sacan la placa de aduanas decían, ¿pero quién sois vosotros? Que no sabían muy bien quiénes eran, o sea, porque son una unidad tan pequeña, pero la Hacienda, la agencia tributaria, tiene su cuerpo policial con pistola. Es decir, eso. Sí, ahí abajo además trabaja muchísimo, ¿eh? Muchas de las operaciones salen de ellos, de investigaciones de la agencia tributaria, o sea, es un hecho, vamos. Sí, yo siempre les digo que son los herederos de los carabineros que había en su época claro. que tenían esa misión. Pues, Juan José, muchas gracias por este programa que te cogí así por sorpresa un poco para organizarlo, porque me parecía importante tratar el tema en profundidad, no 5 minutos o 2 que hace en la televisión, sino aquí tratar en profundidad un tema que tiene que preocuparnos, porque es un reto a la seguridad, un reto al Estado, ¿no? Y si el Estado falla, empieza a ser un problema, ¿no? Y que nadie me llame catastrofista, porque en todos los países que estamos viendo de nuestro entorno cultural, ¿no? América, que están cayendo es por el narcotráfico. México, Salvador, Ecuador, Colombia, Venezuela, que es casi... Bueno, Venezuela más bien porque habla muy mal del narcoestado ahí, ¿eh? Exactamente. Bueno, eso, y hacer referencia sobre todo a que este gobierno, por ejemplo, no le dé a la policía y a la Guardia Civil
o sea, o sea, Los medios. No, los medios y el riesgo, o sea, la capacidad, joder, perdonar el lapsus, porque yo soy disléxico y, o sea, vamos a ver, o sea, la situación o sea, el concepto de profesión de riesgo, perdonar a los oyentes, hombre, que mi mente, aparte de tener palos y operaciones en la cabeza, a veces se me va la pinza pero o sea, la policía y la Guardia Civil deben tener o sea, la consideración de riesgo, ¿no? Es que, vamos, eso sí que es inadmisible. Es muy triste, ¿no? Y bueno, con esto ya quiero cerrar y perdonar por el lapsus. Nada, tranquilo, eso nos pasa a todos. Como decimos aquel, el que habla se equivoca. Pues muchas gracias, Juan José. Y bueno, tenemos que hablar para hacer un día un programa sobre este tema que me interesa mucho, la lucha contra ETA, en el canal de Historia. Esperemos que sea historia y nunca más volvemos a hablar de un grupo terrorista en España. Sí que vamos a luchar contra otros grupos terroristas internacionales, ¿no? Islamismo y todo eso que siguen ahí. Pero esperemos que no haya otro grupo independentista que mate por una causa política, ¿no? Esperemos, aunque hay terrorismo también que no llega a matar, pero tiene todos los visos, ¿no? También, que eso sería para hablarlo en profundidad. Pues, Juan José, muchas gracias. Y si quieres decir algo al público como despedida. Pues nada, que se tomen en serio esto y que, bueno, los que tengan hijos, pues de alguna manera, pues que aportemos nuestro granito de arena en el tema de la cultura, ¿no? En el tema de que es muy importante. Y sobre el otro tema, yo encantado, porque desde luego en la lucha contra la ETA en torno y viviendo aquí en Guipúzcoa hay mucho de qué hablar todavía, ¿eh? Y sí, es muy triste que las instituciones, el gobierno vasco se niegue a explicarle a las nuevas generaciones que aquí han pasado más de 50 años bajo el yugo y bajo la dictadura del terror y a día de hoy esa nebulosa existe. Y bueno, ahora publicaremos de nuevo, Ricardo y yo publicaremos un libro muy potente en abril seguramente en referente a esto y cosas inéditas como picoletos, cosas muy atractivas y al final pues no deja de ser la historia de España. Sí, no, muchas evidente. gracias a ti, desde luego. Muchas gracias pues, y encantado. Seguiremos intentando difundir cultura en el canal de Historia, Cultura Histórica, pero aquí también una cultura de seguridad, ¿no? Una cultura de que nada nos viene del cielo, nada de lo que tenemos cayó regalado y todo se fue ganando, incluso la sensación de seguridad, ¿no? Una seguridad que en el canal de Geopolítica es una seguridad militar, una seguridad económica, pero también en un canal de geopolítica está la seguridad interior, ¿no? La seguridad, digamos, en cuanto pública, ¿no? La seguridad de todos los ciudadanos de poder salir a la calle y volver no cae del cielo, viene de una educación, sistema educativo, viene de una economía, pero también de unos cuerpos policiales que mientras los demás dormimos están de guardia para que no nos pase nada. Gracias a todos los policías y guardias civiles y hasta la próxima oportunidad aquí en Bellum Artis, Historia Militar. Muchas gracias. No, Actualidad Militar, que estoy en el otro canal. Muchas gracias a ti.